Hola, bienvenidos. Buenas noches a todos. Gracias por conectarse una vez más. Bienvenido a estos miércoles de redescubrimiento, de ping pong, como le hemos llamado. Muchas personas que se están conectando están haciéndose estas preguntas, ¿no? Están navegando en un mar de caos. Hay mucha confusión sobre lo que está sucediendo hoy y cómo es que las cosas se están manejando en las organizaciones. Necesitan incorporar una nueva cultura en la organización y todo este mar de cambios nos está ayudando a evidenciar si estamos preparados o qué cosas cómo necesitamos prepararnos para afrontar todos estos cambios, ¿no? Así que hoy día vamos a hablar de cómo hacer una gestión de talento sostenible y valiosa para la estrategia de la organización, ¿no? Tenemos una invitada especial, ¿no? Ella es Jimena Velarde y vamos a hablar un poco sobre talento, qué es talento y algunas otras preguntas que nos han dejado en nuestras redes, ¿no? Entonces, antes que nada, como siempre, mi nombre es David Chao, yo soy del equipo de Reboot y soy diseñador estratégico y un apasionado de compartir conocimiento. Acá, como ustedes saben, solamente para los que no nos conocen, Reboot lo que hace es ayudar a las organizaciones a incorporar nuevos mindsets, ¿no? Para la era digital. Entonces, nosotros venimos desarrollando diferentes experiencias de aprendizaje, ayudando a las organizaciones a salir digamos, de un modelo de aprendizaje tradicional hacia un modelo que incorpore diferentes metodologías, ¿no? Llevado a la aplicación, el aprendizaje, hacer un tema blended, ¿no? de aprendizaje formal, de comunidades de aprendizaje y de aplicación en proyectos reales, ¿no? De su organización. Entonces, gracias por conectarse otra vez a todos. Como les dije, hoy día tenemos a Jimena Velarde. Para todas las personas que se están conectando, ya saben, compartan el video, taguen a las personas que creen que deberían de estar viendo esta transmisión. Ya saben que este es un espacio informal, que nosotros diseñamos para que las personas poder acercar diferentes conocimientos, diferentes conceptos de lo que es innovación, de lo que es desarrollo humano dentro de las organizaciones, ¿no? Para poder afrontar todos estos cambios, ¿no? Entonces, queremos llegar a muchísimas personas y ustedes nos pueden ayudar a hacer que esta comunidad crezca. Entonces, déjennos comentarios, cuéntenos de dónde se están conectando y cuéntenos, ¿no? Cómo se sienten en esta incertidumbre hoy, ¿no? Y cómo se sienten también en relación al desarrollo del talento, ¿no? En las organizaciones. Vayan contándonos por ahí. Yo voy a darle pase a Jimena. Ahí está Jimena con nosotros. Hola Jimena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias por la invitación, David. ¿Todos nos escuchan bien? ¿Se escucha perfecto? Yo creo que sí. Estoy recibiendo acá que la gente me dice que todo está bien, así que cuéntanos un poco de ti. Gracias por venir, por darnos tu tiempo. Yo sé que estás muy ansiosa de compartir todo lo que sabes y con todo lo que hemos estado hablando el lunes. Así que me encanta tenerte acá y cuéntanos un poco más sobre ti. Bueno, primero que nada, yo soy psicóloga, tengo ya una década y un poco más de experiencia profesional en el ámbito de recursos humanos. Soy mamá, tengo dos hermosas hijas, y siempre me ha gustado mucho el trabajar en entornos como es el laboral, el encontrar y el poder potenciar al ser humano y verlo como una parte importante y fundamental de cómo funciona ese ecosistema. Siempre me ha gustado mucho el concepto y el entender cómo un ser humano se puede desenvolver
positivamente y con ciertas herramientas puede maximizar su potencial, verle el valor al retarlo, al sacarlo de su zona de confort y cómo eso puede lograr grandísimos desarrollos que trascienden a lo profesional. eh, y eso es algo que siempre me ha encantado, siempre me ha apasionado y me gusta mucho poderlo llevar a mi día a día en mi trabajo, ¿no? Bravazo, qué paja, me gustó. He pasado, Sí, si les cuento un poquito acerca de mi experiencia profesional, he bacán. pasado por empresas de tecnología, por empresas industriales y ahora pues estoy hace un poco más de 2 años en el rubro de consumo masivo. Siempre viendo temas relacionados a recursos humanos, ¿no? He visto un poco de selección de personal, he sido también business partner, he visto capacitación y ahora pues muy metida en temas de talento y de atracción. Bravazo, bravazo. ¿Cuál ha sido la que más te ha gustado? Digamos, como el ámbito en el que más te ha vacilado estar. Creo que gestión de talento es lo que más me gusta. El gestionar a los seres humanos dentro de una organización creo que es muy gratificante. Creo que es una labor muy integral. Así que hasta ahorita es lo que más me divierto, pero súper abierta a ver qué cosas pasan más adelante, ¿no? Claro, bacán, bacán. Me gustó cuando dijiste maximizar el potencial de las personas. Me conecta mucho conmigo y sobre todo cuando dijiste de lo profesional, ¿no? Trascender a lo profesional. Creo que el lunes conversábamos y te contaba un poco que nuestra intención siempre ha sido también como que llevar pues eh, cómo es que realmente los conocimientos son transversales a la vida de alguien, ¿no? Porque finalmente somos un solo ser y siempre ha habido como le llaman, no sé si es un concepto antiguo, qué sé yo, donde se separan los dos mundos, ¿no? Lo personal y lo profesional, y como que no están unidos, y posiblemente eso antes de la cuarentena, ¿no? Era un poco así Era viable porque también. era viable, aparte porque te ibas a otro lado, ¿no? O sea, salías de tu casa y Claro, te desconectabas, ¿no? Entonces, ahora estamos en el mismo espacio y claro. prácticamente nos damos cuenta de que somos eso, ¿no? Somos una persona que tiene que saber tener un balance, ¿no? Y que todo lo que aprendemos en una organización finalmente o en nuestra vida lo aplicamos en ambos lados, ¿no? Sí, Y o sea, sí, totalmente. Creo que ahí, conectando un poco con lo que dices, las competencias, que finalmente es en lo que nosotros muchos nos apalancamos en términos de desarrollo, las competencias son comportamientos y esos comportamientos eh, pueden ser llevados a cualquier ámbito de tu vida, ¿no? Y, y por eso es que para mí este trabajo es muy satisfactorio porque finalmente trasciende los comportamientos que tú tienes en lo laboral. Ya depende de ti porque son actos absolutamente conscientes y voluntarios que los lleves y los pongas en práctica en otros roles de tu vida, ¿no? Que eso es lo que el ideal. claro, claro. Igual yo sí soy un fiel creyente de que la organización cumple un rol muy importante, ¿no? En que esto se pueda dar, ¿no? Es como al final el conocimiento, el aprendizaje que tú le brindes a la persona cuando lo haces de una forma como que realmente llega a cambiar pues la parte interna de una persona como las creencias y sus valores, ¿no? Y como que complementas esas cosas, yo creo que logras hacer que realmente impacte en la persona e impacte en su vida también, ¿no? Y hacia adelante, cuando sale de la organización, ¿no? Qué sé yo. A Sí, ver, y por eso a mí me gusta usar mucho el término maximizar, porque creo que es parte de la evolución natural de cualquier persona, ¿no? Yo creo que uno simplemente va moldeando y va encontrando ese camino que hace que uno pueda ir desarrollándose y evolucionando constantemente, ¿no? bravazo, bravazo. A ver, ahora, ¿no? Como te dije, tú nos has mandado siempre a nuestros invitados les preguntamos cuál es tu superpoder. Es algo que nos encanta hacer en Reboot y tenemos un mural grandazo en Reboot, este, que de un montón de personas de todas las personas que han pasado por los entrenamientos, por los programas, que nos van dejando sus superpoderes, ¿no? Entonces acá voy a mostrar tu superpoder,
¿no? Ujú. Y quiero que me cuentes, ¿no? De qué trata ese superpoder que tú pones en la mesa, ¿no? Que sumas en tus equipos y demás, ¿no? Sí, y eso fue súper interesante y gracioso cuando Aldo me preguntó y envíame cuál es tu superpoder. La verdad que lo pensé bastante y les cuento una mini anécdota. Justo estaba con mi hija mayor que tiene 5 años y ella me dijo una frase que me hizo conectar con ese superpoder porque me dijo, mami, pero tú tienes ojos en todos lados. Y a partir de eso La me tienes puse a así, pensar la tienes así. y a partir de eso me puse a pensar y me gustó mucho lo que me dijo porque lo pude conectar absolutamente con mi trabajo porque creo que la esencia de un área de gestión de talento tiene que poder ver más allá del momentum del colaborador en una posición específica, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de entender la capacidad de cada colaborador y saber hasta dónde podemos sacarlos de su zona de confort sin llevarlos a su zona de pánico y poder hacer esas apuestas, por qué asignaciones pueden tomar, por qué nuevos roles, por qué nuevos desafíos y qué capacidad tienen de reinventarse. Y creo que eso muchas veces nos pasa, que nosotros vemos ese potencial y probablemente el colaborador no necesariamente lo vea. Y por eso era que me gustó esa analogía de lo que hablaban los Thundercats, de ver un poco más allá de lo evidente, porque nosotros tenemos esas responsabilidades de gestión de talento, ¿no? De poder ver hasta dónde podemos llevar al colaborador y eso lo conecto mucho con las organizaciones tienen siempre intenciones de crecer y seguir evolucionando. Y gestión de talento tiene la responsabilidad de hacer que eso suceda a través de las personas que trabajan en la compañía. Claro. Y creo que nosotros tenemos que tener esa capacidad de proyección, ¿no? De ver si es que esta persona tiene o no tiene ese potencial y nosotros identificar cómo podemos hacer para que esa persona pueda cubrir y pueda lograr ese potencial que nosotros le vemos. Y en esa línea era que iba este superpoder que planteaba y que me hizo Aldo reflexionar. Bravazo. Es la observación, ¿no? Es como estar mirando y analizando e interpretando, ¿no? Es súper chévere. Bacán, bacán. A ver, vamos a empezar entonces un poco siguiendo la línea de lo que nos estás comentando. ¿Qué está pasando a raíz de todo este contexto, ¿no? que estamos viviendo hoy y de un poco lo que se está viendo hacia adelante, ¿no? Como la famosa nueva normalidad? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a seguir gestionando al colaborador, ¿no? Con todo lo que está sucediendo y con todos estos nuevos skills que nos está demandando la nueva era también, ¿no? O sea, la era digital. De hecho, hay muchas cosas que están sucediendo que nos hace también replantearnos cómo se están replanteando las cosas de distintos ángulos, ¿no? Entonces, de distintos frentes, ¿no? En este caso, de gestión, ¿no? ¿Qué está pasando? Cuéntanos un poco, ¿cómo lo ves, cómo lo vives? A ver, creo que hay muchos puntos importantes que mencionar. Yo creo que un punto muy importante en un principio es que hoy no necesariamente estamos en un home office tradicional, hoy estamos sobreviviendo a una pandemia y a la vez intentando trabajar. Entonces creo que eso es un primer punto como muy importante que hay que poner sobre la mesa y que poco a poco ya estamos entendiendo y estamos llegando a la conclusión que hoy todos nuestros roles se están circunscribiendo en un solo espacio físico y hoy estamos aprendiendo y reinventándonos en encontrar esa nueva forma de trabajar, ¿no? Pero creo que los primeros meses sería un poco injusto plantearnos y decir ya estamos en ese momento, hoy es el nuevo home office, porque creo que hubieron muchos pasos previos y muchas etapas individuales que los colaboradores y yo y seguramente tú, David, y todos los que nos están escuchando tuvimos que reacomodarnos de manera personal y hacer nuestra pequeña catarsis y nuestra pequeña reacomodación de nuestras emociones para poder ya estar un poco más tranquilos, ¿no? Y cuando ya todo esto está fluyendo, ya vemos que dentro de las organizaciones también tenemos que adaptarnos a que este nuevo normal nos implica a nosotros como compañía ser bastante más flexibles, entender muchas cosas que
que la conjunción de roles nos llevan, como por ejemplo que hay que ser mucho más empáticos que antes, y probablemente muchas veces la empatía va a primar a la jerarquía en muchos sentidos, porque la convivencia de roles hace que en un principio seguramente mucha gente estaba un poco nerviosa de pasa mi hijo, no pasa mi hijo, tengo un espacio muy pequeño, es un espacio muy grande, muchas cosas jugaban, y creo que esa apertura nos hace conocer lados de nuestros colaboradores que antes no conocíamos, y que nosotros desde Recursos Humanos y puntualmente desde Gestión de Talento tenemos la responsabilidad de gestionar. Ujú. Creo que, si es que hablamos un poco de habilidades, creo que hemos forzado, la coyuntura forzó a la gente a hacer este catch-up probablemente digital que para unos puede surgir muy natural y para otros puede haber sido no tan natural. Y también desde Gestión de Talento creo que tenemos una responsabilidad de acompañar también en ese proceso y dar ese pie, pero también tener este tira y afloje de decir, hay un tiempo de reacomodación, pero de repente ya estamos llegando al tiempo en el que ya lo necesitamos tener a un cierto nivel, ¿no? Y eso evidentemente va a variar de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a la compañía. Probablemente para unas compañías ese momento ya pasó, para unas compañías estará pronto a llegar y habrán otras que les faltará un tiempito más, ¿no? Y eso depende mucho de la cultura de la compañía y seguramente del giro del negocio. Pero la realidad es de que hoy las habilidades digitales van a tener que estar sobre la mesa. Va a tener que primar, si hablamos más de competencias individuales, una planificación mucho más estricta, una gestión de tiempo más adecuada. Hay una responsabilidad de gestionar mucho más el tema de balance vida-trabajo, porque al estar todos en el mismo rol puede pasarte que son altas horas de la noche o horas muy temprano en la mañana y queremos tener una reunión y la hora de almuerzo y etcétera, etcétera. Entonces creo que hay una responsabilidad de nosotros como compañía de hacer una gestión un poco más responsable del balance vida-trabajo. Pero son muchos frentes, entonces creo yo que este contexto lo que también nos está obligando es vamos por partes, ¿no? Y entendamos que eso no es un home office natural, sino es una pandemia en la cual la gente está intentando pues trabajar también, ¿no? Entonces creo que es importante marcar un ritmo y un ciclo de cómo ir acomodando todos estos temas. Bravazo, bravazo. Ahora, acá vamos a empezar, ¿no? ¿Qué cosa es talento dentro de una organización, ¿no? Por acá, Astrid, otra vez siempre me olvido de agradecer a nuestro equipo de producción que ya no está detrás, sino está conectado en algún lugar de la red. Así que gracias Aldo y Astrid por a todo el equipo de Reboot que hace posible que esto se dé. Entonces, hablando de talento, ¿no? ¿Qué es talento? ¿Cómo se define talento dentro de una organización? ¿Cómo lo ven? Perdón, me olvidaba. Tengo que poner 3 minutos. Siempre me olvido. Porque si no, yo creo que me voy mucho más largo del Claro, tiempo. es gigante, esa conversación es gigante y te emocionas, así que te voy a poner 3 minutos. Sí, Dale, 3 minutos. A ver, yo creo que encontrar una definición genérica es difícil porque es principalmente sacar una definición de libro, pero creo que lo importante aquí es que lo que nosotros entendamos por talento va a depender de la organización, pero siempre tiene que ser una mezcla de una serie de comportamientos que tienen que venir acompañados de ciertas aptitudes y que tienen que venir acompañados de una actitud. ¿Qué actitud, qué aptitud y qué competencias seguramente se definirán en cada compañía? Pero esa es la mezcla de esas tres cosas que van a hacer a un colaborador exitoso dentro de una compañía. Y cuando hablamos de exitoso, probablemente es el que tenga un alto desempeño, seguramente, y el que tenga potencial para seguir creciendo dentro de la organización. Y la mezcla de esos dos conceptos es lo que nosotros podemos llamar talento. Ahora, cada organización va a tener distintas formas de medirlo, cada organización va a tener distintas formas de llamarlo, pero creo que es la combinación de esos tres frentes, porque creo que esos tres frentes es lo que hace integral al ser humano, cómo se comporta, qué aptitudes viene, que ya es probablemente un background un poco más psicológico, y qué actitud tiene frente a lo que va a ser
ese plus para identificar a una persona como talento o no talento, ¿no? Bacán. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando tú dices identificar, hay dos cosas, ¿no? O sea, identificar en todo sentido. Puede ser antes de que ingrese o cuando está adentro, ¿no? ¿Cómo es que desarrollas a las personas que tienes ahí también, ¿no? Que realmente es muy probable que tengas el talento y que no necesariamente generes los espacios que te permiten ver ese talento, sobre todo por del que hoy tanto se está buscando en las personas, ¿no? y ahí sí, yo creo que una reflexión importante que personas del ámbito de recursos humanos tenemos que tener siempre presente es que la gestión de talento, y esto es, se lo escuché a una persona y a mí se me ha quedado grabado por mucho tiempo, no es un tema de una foto, sino de una película, ¿no? Y por eso creo yo que hay que desligarnos de que esto es un tema de momentum, la identificación de talento pasa en un momento del año y solo es en ese momento y ahí está mi pool de talento y luego lo veo el siguiente año y no es así. Creo que es una película donde tenemos que entender que hay momentos en los cuales probablemente una persona no va a estar demostrando todo lo que puede dar y es por ello que nosotros tenemos que generar espacios y estrategias para asegurar que esta persona pueda desarrollar ese máximo potencial. Por eso es que a veces muchas de las organizaciones lo que hablan es un poco acerca de ese desempeño sostenido, ¿no? No es un one shot, sino es a lo largo del tiempo, como hemos visto que la persona se ha ido desempeñando y creo que eso es un factor muy relevante para la constancia del concepto de talento. Y ya se nos acabó el tiempo. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, cuando tú decías, a mí me gusta cuestionar mucho, ¿ya? Discúlpame, pero yo Dale. me gusta cuestionar todo lo que veo a mi alrededor y pienso claro, cuando hablamos de personas exitosas o del desempeño de alguien, claro, para diferentes organizaciones va a significar diferentes cosas, porque, digamos, dentro de este lugar ideal que todos buscamos tener hoy, que de alguna forma como que tenemos grandes referentes como Google, ¿no? Y organizaciones que son Amazon, no sé, pues, ¿no? Que tienen culturas que son altamente digitales, no solamente por las herramientas, sino realmente cómo es que ellos piensan. Por el mindset, claro. La pregunta es cómo evalúas ese desempeño, ¿no? O sea, sigue siendo el tema del éxito, del no fallar, o sea, y va a depender justamente de la organización y del espacio, ¿no? De cómo es que lo ven dentro de esto. Por eso es que yo creo que el concepto de desempeño sostenido es bastante relevante, porque hay organizaciones, y nuevamente todos los procesos son válidos siempre y cuando hagan fit con la cultura de la organización, pero hay procesos de talento que son numéricos y hay procesos de talento que no son numéricos, ¿no? Y llevando a un proceso no numérico, tú hablas del desempeño sostenido, ¿no? Que más allá del número per se que tú hayas sacado en tu objetivo, y nuevamente conectando con que el concepto de talento es una mezcla de actitud, aptitud y comportamientos, es qué tanto ese esfuerzo que tú hiciste, si es que tú no lo hayas hecho, hubieran sido los resultados como fueron, ¿no? Y si quieres lo ponemos en un ejemplo, ¿no? Puede ser que tú hayas roto los resultados a nivel comercial, pero el mercado pues se vendió solo, ¿no? Y no hiciste tú nada, como puede ser caso contrario de que no llegamos al resultado, pero a pesar de que no llegamos, sin todo lo que tú hiciste, ni siquiera hubiéramos llegado a lo que llegamos. Entonces, no importa tanto el número, sino importa ese esfuerzo sostenido y ese catch-up que tú hiciste para lograr esos resultados. Y eso mismo lo puedes extrapolar a un concepto más digital, ¿no? Porque probablemente en entornos más digitales tú vas a gestionar proyectos, vas a estar en mesas ágiles y es un poco el aporte que tú diste más allá del resultado de la mesa, porque como bien sabemos en metodologías ágiles, puedes ir, venir, no se aprueban, si se aprueba, ¿no? Hay muchas cosas que van a suceder más allá del resultado per se. Entonces ahí el concepto de desempeño sostenido, que es qué tanto hiciste tú, qué tanto aportaste tú, sin pensar en un número, creo que hace mucho sentido. Claro.
ver. Siguiente pregunta. ¿Qué entendemos por gestionar el talento? ¿Cómo hacerlo de manera sostenible? Justo es lo que estamos un poco conversando, ¿no? ¿Qué puedes complementar en todo caso, ¿no? A un poco lo que venimos conversando? ¿Cómo hace sostenible ese desarrollo del talento? Tú me hablabas que el talento pues tiene la atracción, ¿no? El desarrollo, o sea, son varias partes, ¿no? Sí, yo creo que ahí, como para ir de repente aterrizando un poco sobre la pregunta anterior, cuando hablamos de qué entendemos por la gestión de talento, tiene que verse en un espectro mucho más amplio que más allá de la identificación de talento, ¿no? Yo creo que la identificación de talento es súper importante como proceso, pero no es el total de la gestión de talento, ¿no? Ese es el primer paso, un paso muy importante que a partir del cual debemos generar conversaciones que nos hagan tener elementos para gestionar de manera eficiente y conectada con negocio a los colaboradores de una compañía, ¿no? Entonces, para mí, cómo hacerlo de manera sostenible pasa por identificarlos y fomentar esas conversaciones. Y aquí, algo que conversábamos, David, el lunes, es muy importante el rol del líder. Porque creo que una gestión de talento sostenible implica un brazo súper importante en la responsabilidad que tiene el líder para el desarrollo del talento de una organización. Si hablamos más que nada en etapas, o si es que queremos poner paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, creo que la identificación es el paso 1 y por identificación existen muchas metodologías y muchas formas de identificar talento, pero lo que hay que entender es que esa identificación es el medio y no el fin, ¿no? Es el medio para entender el momento de nuestro colaborador y saber, uno, hacia dónde lo queremos llevar y dos, saber cómo lo llevamos. Y eso se da a través de identificar planes de desarrollo y yo creo que ahí con planes de desarrollo tenemos un abanico muy interesante. Nosotros utilizamos o yo he visto muchas metodologías que son muy exitosas ligadas a la dinámica del 70-20-10 y creo yo que en las organizaciones hoy hay muchas acciones muy relevantes de cara al 70 como llevar proyectos, llevar mesas ágiles, cambios de roles, asumir gente a cargo, ¿no? Hay muchos espacios que te permiten desarrollar dentro del trabajo comportamientos y eso es parte de esta gestión de talento. Dentro de la línea más del 20, que es el acompañamiento, podemos implementar procesos de mentoring, procesos de coaching, shadowing, comunidades de aprendizaje, y más pegado a la línea del aprendizaje formal, pues todos los cursos que sabemos que hoy existen, ¿no? Entonces, entender desde estas tres perspectivas cómo ayudamos a desarrollar a los colaboradores a partir de conversaciones de talento que se pueden generar desde la identificación, pero muy conectadas con el negocio, con lo que necesita hoy la compañía, hace que eso se vuelva un matrimonio, digamos, ¿no? El que nuestro talento forme parte de las cosas core de la compañía. Y ahí en los últimos segundos solo creo que es muy importante el encuadre que se le hace al colaborador, porque esta participación en proyectos, estos nuevos cambios de roles, estas funciones que se pueden extender, si es que no pasan con un buen encuadre de por qué esto a ti te genera un valor, un desarrollo no solo profesional, sino personal también, hace muy distinto tu actitud hacia ese nuevo rol, ¿no? O hacia ese nuevo desafío que te está planteando la organización. Porque si no, puedes quedarte con la sensación de, bueno, me están dando más trabajo, ¿no? Y creo que no es así. Puede ser así, pero finalmente tiene que tener ese contexto de qué vas a desarrollar tú en ese nuevo desafío que se te plantea. Lo mismo cuando te entregan un programa de coaching, lo mismo cuando te dan un curso, ¿no? ¿Cuál es este encuadre? Y creo que ahí hay una responsabilidad muy importante de líder, ¿no? en ese encuadre. Entonces, creo que de su manera súper reducida he tratado de comentarles cómo para mí la gestión de talento es un proceso continuo que se retroalimenta y cómo desde mi perspectiva se hace sostenible, ¿no? Claro. Ahora que has dicho líder, el liderazgo pues es súper importante, ¿no? Y yo siempre, claro, digamos que yo todo siempre lo ato finalmente si bien hay todo un tema de atracción y, ¿no? A diferentes momentos, yo creo que la palabra desarrollo, que es lo que tú has comentado que buscas, ¿no? En una persona, ¿no? Desbloquear su potencial, ¿no? Maximizar el potencial.
yo siento que tiene que ver ahí mucho lo que es el aprendizaje, ¿no? Y, Sí, por supuesto. y no visto el aprendizaje como un momento, sino como realmente un proceso que sucede a lo largo de todo el estadio de una persona desde que ingresa, ¿no? Porque justamente ya poniéndonos bien filosóficos, a mí me gusta decir bastante o hablamos mucho nosotros de que es natural en el ser humano aprender, ¿no? O sea, es decir, como que tú desde que naces estás aprendiendo y hasta que mueres aprendes. Y parece que las personas no, bueno, yo creo que tiene que ver mucho el sistema en el que vivimos, que nos han hecho creer que solamente existen momentos donde tú aprendes, que son en el colegio, en la universidad, y cuando ya vas a trabajar ya no aprendes, ¿no? Sino que trabajas. Claro. Y que si te dan algo para aprender, o te quieres cambiar de trabajo o es porque te están dando conocimientos para que desempeñes un rol, ¿no? Como parte de... Claro, como que más parte bien el trabajo es donde sí. tienes que demostrar lo aprendido. Claro, ¿no? Es como que, claro, yo en la cancha pongo lo que yo aprendí y tengo que hacerlo. Y encima tengo que replicarlo para que otros aprendan. Entonces es como que yo ato mucho lo que es el aprendizaje en el desarrollo de una persona, ¿no? Y algo que estuve viendo hace poco es que un video de, no me acuerdo ahorita su nombre, voy a ponerles por acá el link, pero es de la vicepresidenta de desarrollo justamente en Google, ¿no? Y ella decía que uno de los roles que ellos tenían era de cómo es que ayudan, todos el aprendizaje es social y es personal, ¿no? Y todo el mundo tiene un distinto estilo de aprendizaje y que es el rol de ellos de ayudar a que las personas identifiquen cuál es su forma de aprender, ¿no? Eh, y que lo comience a incorporar en su día a día, ¿no? Bueno, ellos hablaban de que en Google las personas dicen que aprenden todo el tiempo, o sea, todos los días aprenden. Y es como que ellos han creado pues este ecosistema o este entorno de aprendizaje dentro de la organización en donde realmente mezclan este 70-20-10, mezclan lo que es comunidad de aprendizaje o las comunidades internas, el conocimiento formal es accesible, ¿no? La información, digamos que es más rápido todo para cuando uno tiene un reto o ellos le llaman el fresh start o fresh point, ¿no? Es como que en el momento en el que tengo una transición de un nuevo desafío, de cambiar de función, no sé, pues, ¿no? Algo en donde la persona está más abierta a conocer, más abierta a aprender, ¿no? Y es en ese momento en donde tú le brindas los recursos que necesita, ¿no? Es como que hace que el aprendizaje realmente se dé constantemente, en todo momento, ¿no? Y me gustó mucho, ¿no? Ese concepto, ¿no? Es como el aprendizaje continuo, desde que entras hasta que sales, ¿no? Y que como que si realmente, ella hablaba de no el great place to work, sino el great place to learn, ¿no? Entonces ese concepto me gustó mucho, ¿no? Es como, no sé, para mí es muy adelantado, pues, ¿no? A lo que estamos viendo hoy, en cómo uno ve el aprendizaje, pues, como una ventaja competitiva también dentro de la organización, ¿no? Para que tener Sí, o sea, personas yo que creo aprenden, ¿no? yo creo que es digamos que es una visión muy, muy desafiante, muy visionaria, pero creo que es absolutamente real y es absolutamente lo que nos sucede, porque si es que lo llevamos a cualquier rol profesional que hemos tenido, todos hemos tenido la capacidad de aprender un nuevo rol, ¿no? Ya depende de nosotros cómo nos enfrentamos a los desafíos que nos llegan dentro de nuestros roles y dentro de nuestros movimientos de carrera, ¿no? Cuando participamos de un proyecto, ¿cuál es la actitud que le ponemos al ingresar a ese nuevo proyecto, ¿no? Decimos, hay una nueva carga, más trabajo, o es, a ver, ¿qué saco de esto, ¿no? Entonces, Claro. es mucho de la actitud que para mí es uno de los componentes muy importantes en términos de esta definición de talento, ¿no? La actitud y cómo lo enfrentas, ¿no? Porque esta capacidad que uno tiene de aprender, de reinventarse, es muy relevante en entornos como en los que estamos hoy, ¿no? Donde sabemos que seguramente los trabajos se van a reinventar. Y si es que uno no tiene la actitud que tú mencionas de este video y de lo que sabemos que sucede en el día a día, pues
pues es difícil que salgas a flote de esta crisis y todos tenemos esa capacidad, ¿no? Todos tenemos la capacidad de aprender y de reinventarnos. Depende de nosotros mismos. Sí, bravazo. Y eso es algo con lo que también se lucha mucho, ¿no? Lucha mucho. Bueno, me salió. Tenía que repetirlo porque me sonó un poco extraño, pero el cómo hacemos que la gente tenga esta motivación por el autoaprendizaje, ¿no? O sea, como gestionar su propio aprendizaje, que es un gran reto, ¿no? Best practices. Ya, mira, son 6:40 y yo comenzamos a hablar y se nos va el tiempo, pero sí, esos 3 minutos creo que están de mentira nomás. ¿Cuáles son los best practices? A ver, ¿qué formas recomienda para identificar talento, desarrollarlo y evaluarlo? Experiencias reales. Has hablado un poco hemos hablado un poco de eso, ¿no? De algunas formas, pero no sé si quisieras compartir como, no sé si es algo que no sea necesariamente confidencial, ¿no? Pero las que para ti son las mejores prácticas o una de las mejores prácticas que le recomiendas sí o sí a la gente que está viendo, ¿no? Yo creo que lo primero es, creo que la gestión de talentos no debe ser vista como un enlatado. Yo creo que hay que conectarlo mucho con la cultura y con lo que necesita el negocio. Creo que el Ninebox es una muy buena práctica porque ayuda a aterrizar la conversación del colaborador y a partir de eso generar planes hacia futuro. Existen muchas combinaciones en el Ninebox y eso va a depender de cómo entendemos el talento y cómo lo definimos. Puede ser una mezcla de competencias y desempeño, puede ser desempeño sostenido y potencial entendido como agilidad de aprendizaje. Pueden haber una serie de elementos que se crucen en el Ninebox. Creo que esa es una muy buena práctica, pero ahí mi recomendación siempre va a ser aterrícenlo de acuerdo a la cultura y lo que espera la compañía, ¿no? Porque esta es una herramienta y tiene que ser un proceso que genere valor al negocio. No tiene que ser pues un saludo a la bandera, sino que se conecte. Creo que para desarrollarlo mi recomendación es yo creo que la mejor forma de desarrollar personas es a través del 70-20-10 y llevarte ese 70-20-10 a cuando tú lleves un curso formal de aprendizaje, cuando tú estás metiendo un proyecto. Creo que entender qué cosa el ser humano puede aprender desde el 70, que viene a ser on the job, en el trabajo, haciendo, cómo puedo yo acompañarlo desde el 20, ya sea a través de un programa de coaching o mentoring, o a través del propio jefe dando feedback, a través de un business partner bien conectado, a través de comunidades de aprendizaje que se conecten y compartan experiencias, o a través de un aprendizaje más formal, porque es una capacidad que necesita tener un marco más teórico para luego llevarlo a la práctica, ¿no? Creo que el desarrollarlo y verlo desde esas 3 aristas es la mejor práctica que yo he visto y que vivo, ¿no? En realidad desde mi rol hoy. Bravazo. Esas serían las 2 que yo sugeriría, ¿no? Chévere. Yo le sumo la de la comunidad, ¿no? La comunidad de aprendizaje, o sea, tener una comunidad interna que soporte este 20, ¿no? Este 20 porque el 20 y el 70, ¿no? O sea, yo creo que al final soporta todo porque es lo natural, ¿no? Cuando uno necesita resolver algo, cuando uno quiere tener una pregunta o lo que pase por su cabeza, va a buscar siempre a un amigo, ¿no? Siempre va a buscar un compañero, le va a preguntar al que cree que puede saber algo más y esa facilitación, o sea, eso es algo que tenemos que aprovechar en las organizaciones porque tenemos la forma de cómo generar estas comunidades de aprendizaje o esta gran comunidad donde la información va y viene, ¿no? Y todo, o sea, yo creo que las comunidades de aprendizaje es ese sentido de comunidad, de encontrar en el otro que está viviendo lo mismo que tú o que tiene un poquito más de experiencia que tú y te puede acompañar, son muy valiosas y es muy, muy potente. Y creo que también lo que te da mucho las comunidades de aprendizaje es poner en práctica, ¿no? Porque finalmente son espacios de control, son espacios donde tú lo que puedes hacer es practicar y no sentirte, digamos, vulnerable ante que puedas desarrollar esta competencia fuera de, ¿no? Entonces son muy potentes y muy valiosas. Sí, ahora para mí nosotros estuvimos en un proyecto que nos hizo plantear un concepto que fue muy, muy bien tomado, en donde básicamente lo que descubrimos fue que realmente el aprendizaje no se puede desconectar del enseñar, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú enseñas y asumes un rol de facilitación, de querer, de cuidar a otro, de querer brindarle lo que tú necesitabas, qué sé yo, ¿no? Te hace a ti aprender más, ¿no? Porque te hacen preguntas Claro. que tú no te hiciste, porque te hace, ¿no? Comienzas a empaparte de cosas que no necesariamente habías visto antes y lo estás aplicando o ayudas a alguien a aplicarlo en algo que no necesariamente lo aplicaste antes. Entonces, esta comunidad de aprendizaje también te lleva a eso. No solamente es donde tú puedas compartir información, sino donde tú puedas ir a enseñar, ¿no? Sí, claro, y, o sea, si lo Sí, gestionas desde el interno e inclusive utilizas formadores propios, o sea, formadores de casa, es un, es un crecimiento en ambas vías, ¿no? Y es súper potente, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con un programa de mentoría, ¿no? El mentor se desarrolla tanto como el mentí al final, ¿no? claro, totalmente, totalmente. Innovación, esa es una palabra que a mí me encanta, ¿no? A nosotros nos gusta mucho porque este es un poco nuestro léxico del día a día, ¿no? ¿Qué pasa con la innovación y los mindsets, ¿no? Que en realidad eh, necesitamos hoy, ¿no? Entonces, claro, salir de la zona de confort y empezar a explorar, a experimentar y a desarrollarnos desde este ámbito diferente, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Oportunidades de innovación. ¿Qué momentos identificamos para la reinvención? ¿Algún punto de dolor que se deba repensar? Me imagino que en la gestión, ¿no? O sea, en cómo se gestiona al talento, digamos, ¿no? A nuestros Yo creo que colaboradores, a las personas. en temas de innovación, yo creo que siempre está bueno retar el status quo de las cosas. ¿No? No porque un proceso hoy esté bien no quiere decir que no puede estar mejor. Entonces, en ese sentido, creo que siempre hay un punto para la mejora y creo que este momento de reinversión se da a partir del feedback, ¿no? Y creo que es muy importante y más aún ahora en momentos que manejamos procesos en remoto, el ser abiertos y recibir el feedback, ¿no? Y pedir y tener esta capacidad de reinventarse y de ser flexibles y de cuestionar. Probablemente el mayor punto de dolor que hoy se deba repensar en términos de una gestión de talento es la gestión de talento es individual, ¿no? Nosotros evaluamos al individuo y en su potencial de crecer y hoy seguramente estamos viviendo escenarios y problemas más de un índole colaborativo, ¿no? Donde tenemos que entender eh, el desarrollo de challenges de negocio o de problemáticas de negocio en la unión de fuerzas, ¿no? Y creo que ahí hay una oportunidad interesante de cómo se potencian eh, las fortalezas individuales de los colaboradores, porque creo que es un efecto multiplicador. No es la suma de una y de una fortaleza nos da dos, sino creo que nos dan más. Eh, entonces, no sé si es un punto de dolor, pero sí creo que es un punto a repensar en el sentido de la identificación, evidentemente es individual y es una conversación personal, pero a la hora de atacar planes de desarrollo seguramente y a la hora de pensar en cómo resolvemos challenges de negocio, vamos a pensar de manera colaborativa, ¿no? Entonces ahí sí hay una oportunidad bonita dentro de un proceso de gestión de talento de cómo unimos ambas fuerzas, ¿no? Claro, bravazo. Yo para mí creo que un punto que se necesita repensar de alguna forma, creo que te lo comenté el lunes, ¿no? Y es algo que venimos comentando mucho, es que la forma en cómo aprendemos en las organizaciones yo sí creo que tiene una buena oportunidad para repensarlo y para llevarlo pues hacia este otro tipo de best practices que te estamos comentando un poco, ¿no? Del 70-20-10, de que se aprende, el proceso de aprendizaje no es un momento, sino que es continuo. Para mí ese concepto del aprendizaje, no solamente verlo el aprendizaje como una estrategia de gestión del talento, sino como una ventaja competitiva del negocio, ¿no? O sea, realmente ser una organización que aprende, ¿no? De manera dinámica, no solamente hacia adentro, sino también de su cliente, ¿no? O sea, ese aprender desde todos lados, ¿no? Es lo que un poco nos va a ayudar, creo yo, a hacer organizaciones mucho más, que se adaptan más rápido, pues, ¿no? Por ahí acaba de Sí, pasar mi hijo, creo.
Y seguramente en esa línea es sumamente importante el trabajo de la empatía, ¿no? La empatía de poderte poner en los zapatos del otro, creo que es hoy un paso previo que se tiene que trabajar en las organizaciones muy, muy, muy de cerca. Bacán, buenazo. Y por último, lo moví, no sé qué pasó. Las preguntas. Acá yo tengo unas preguntas que me parecen interesantes. Por acá me pasaron el nombre del video que te comentaba de Google, ¿no? Es Karen May. Búsquenlo porque es muy bueno por ahí. Aldo, Astrid, por favor, hay que ponerlo en los comentarios para que la gente lo tenga y lo chequee. No se olviden, no sé si han dejado sus preguntas, nos han estado comentando, generando comentarios. Coméntenos también cuáles son sus best practices y pónganos las preguntas que quisieran que les respondamos. Acá tengo una que es ¿cómo definimos qué mindsets deben desarrollar los líderes? O sea, ¿no? Para poder gestionar este rol tan importante del líder, ¿cómo es que estamos viendo cuáles son los mindsets que hoy día necesitan ellos, ¿no? ¿Cuáles son esas creencias que debemos de cambiar en ellos para que termine impactando pues en cómo actúan, ¿no? Y cómo se comportan, ¿no? Yo creo que ahí, o sea, esa es una súper pregunta y es una pregunta que probablemente tendríamos que tener otra hora de conversación, pero creo que si es que podríamos como aterrizarlo, yo creo que el primer mindset que hay que cambiarle a un líder es que un líder es líder y genera resultados a través de otros, ¿no? Y creo que eso es muy importante como mindset de los resultados que un líder genera son a través de las personas que están en su equipo. Y a través de eso creo que es un efecto dominó que va entendiendo que para que él genere resultados, su equipo tiene que estar en la mejor forma posible. Y eso es de manera absolutamente integral. Y entender que ese desarrollo y esa formación es parte de su responsabilidad porque eso lo va a ayudar a obtener resultados, ¿no? Entonces creo que ese para mí es el primer mindset más importante, ¿no? Tú te vuelves líder y tú generas a partir de ese momento resultados a través de otros. Y claro, te hace involucrarte también en el desarrollo de los demás, ¿no? Claro. A ver, acá tengo otra pregunta. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo inyectar el propósito de la empresa en los colaboradores? A ver, te voy a leer las que tengo aquí y tú me dices, a ver, cuál te llama más, a ver, para responder, a ver, que está alineado a lo que estamos hablando. ¿Cómo alinear los objetivos y opiniones cuando en un equipo existe una brecha generacional muy marcada y que está en constante conflicto por lo mismo? Bueno, es interesante porque igual talento, ¿no? Hoy hay una brecha generacional que para muchos es un pain y para otros es una oportunidad también, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? O sea, yo creo que la brecha generacional es interesante conversarlo. Creo que hoy conviven distintos conceptos, pero creo que más allá de quiénes son tus actores, tu esencia tiene que permanecer, ¿no? Yo creo que uno tiene que tener una arquitectura de talento en el sentido de qué cosa es para mí talento, cómo lo voy a medir y qué voy a hacer luego, ¿no? Entonces creo que cuando uno tiene claro esos tres frentes, es más fácil gestionar los actores porque creo que ante momentos inciertos como los que pueden ser el choque generacional, la pandemia que estamos viviendo, uno siempre tiene que regresar a esas estructuras fijas, ¿no? Entonces, ¿por qué yo hago lo que hago? ¿No? ¿Por qué yo mido talento? ¿Cómo es que yo he definido talento? ¿No? Y siempre regresar a esos temas fijos, creo que nos ayudan a poder, poder manejar mejor estas disyuntivas. Yo creo que ahí mencionaron un punto importante respecto a opiniones distintas. Yo creo que el proceso de gestión de talento, si bien es un proceso subjetivo porque hablamos de personas, tenemos que tratar de generar la mayor objetividad dentro de ese consenso y dentro de esa conversación. Una forma para eso son hacer comités, ¿no? y tratar de consensuar resultados. Pero creo que otra que también es muy importante es regresar a o sea,
quien modere un proceso de gestión de talento, tener muy claro cuáles son esos drivers bajo los cuales nosotros entendemos talento, ¿no? Entonces, si es que la opinión subjetiva va, ay, porque es buena gente, bueno, o sea, ser buena gente o mala gente, eso no tiene nada que ver con que seas talento o no, ¿no? Regresar a nuestros drivers de qué es lo que nosotros medimos. Entonces, creo que es tener muy claros esos principios y tener muy claro el por qué hacemos lo que nos ayuda a poder manejar mejor esas opiniones que pueden ser muy subjetivas, que pueden desvirtuar un proceso que en esencia trataría de ser lo más objetivo que se pueda, ¿no? Claro. Yo cuando leo esta pregunta, cuando dice opiniones, ¿no? Yo creo que, claro, las organizaciones usualmente vivimos en la opinionitis, ¿no? O sea, todos opinan y la opinión, el problema de la opinión es que es muy personal y también es muy probable que no sea correcta del todo, ¿no? O sea, si nos vamos a una organización, por decirlo así, más tradicional, digamos, donde el experto es el que sabe más y es el que sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Y ahí es donde hay un problema, ¿no? Porque las organizaciones que tienen este mindset de la era digital o que se han dado cuenta que el entorno es diferente y que nos está trayendo situaciones diferentes que necesitamos abordar con una mentalidad y unas creencias diferentes. Entonces, una de ellas para mí es que yo tengo que basar todas mis decisiones en evidencias. Y la mejor forma de basar mis decisiones en evidencias es ¿de qué evidencias hablamos? O sea, es un negocio, se debe a un cliente, a un usuario. Entonces la información está en la interacción de la marca, de la organización con el usuario, y todas las decisiones que se tomen están enfocadas al usuario finalmente y a cómo él esté actuando, cuáles son sus necesidades, cómo está cambiando de preferencias, y ahí es donde chavo opiniones, ¿no? O sea, no deberían de existir tantas opiniones. Eso es un poco lo que te comentaba, ¿no? Nosotros tenemos que tener muy claro qué es lo que medimos y por qué lo medimos y por qué lo hacemos, ¿no? Entonces, cuando las opiniones se van por una tangente a lo que nosotros queremos medir, creo que es responsabilidad nuestra el aterrizarlo a lo que nosotros, al motivo de la conversación, ¿no? Y por eso ponía el ejemplo, ¿no? Aquí no estamos viendo si es que es buena gente o mala gente, ¿no? Eso no tiene nada que ver con su potencial y con su capacidad de crecer, ¿no? Claro. Es ir a la evidencia, como tú dices, ¿no? Y creo que ahí lo más responsable es las competencias. Las competencias son comportamientos observables. Entonces, ¿qué comportamientos está demostrando el colaborador del que estamos hablando, ¿no? Y ahí es la evidencia concreta, ¿no? No es tu percepción, no es tu opinión, no es el comportamiento que se está viendo. Claro, y la información, ¿no? Porque ahora en este mundo de alta tecnología y de tanta inyección de la data y de diferentes temas tecnológicos que están impactando en los negocios, hoy día se habla mucho de data, ¿no? De cómo tú traduces la data que estás generando con el cliente. Pero también existe forma de que tú puedas identificar, o sea, la pregunta es, ¿qué está pasando con la data que se genera dentro? ¿No? Es decir, como tú decías, ¿no? El comportamiento, el proyecto falló, no importa si falló o salió, fue un éxito, son 2 resultados, de esos 2 resultados se sacan aprendizajes, ¿dónde está ese conocimiento que se está generando en la organización? ¿Y cómo es que se socializa? Y cómo es que a raíz de toda esa información podemos tomar, esa termina siendo también evidencia, como tú decías, de los comportamientos de las personas y de los resultados hacia adentro, ¿no? Entonces también yo creo que es importante empezar a pensar en cómo gestionamos el conocimiento hacia adentro, ¿no? No sé, yo creo que es algo que falta hacer todavía, ¿no? Como que realmente gestionar el conocimiento que se genera y la información que se genera de manera interna, ¿no? Y creo que ahí hay también una oportunidad súper chévere, ¿no? Para poder tomar, pues, decisiones también basándonos en evidencias y dejar un poco las opiniones de lado, ¿no? Porque si no, ahí siempre vamos a entrar en conflicto, pues, ¿no? Definitivamente. Sí. Y finalmente hay formas de llevar un comité y ante opiniones divergentes, pues siempre tiene que haber un voto, ¿no? Al final, ¿no? Que no es la idea de un proceso como este, ¿no? Pero sí. Pero no, sí, o sea, hay procesos, o sea, tú puedes tranquilamente, nosotros facilitamos sesiones, ¿no? Entonces, cuando facilitas, tienes que tener claro cuál es el objetivo, como tú decías,
de una sesión y diseñar una reunión, entender quiénes deben de estar ahí y saber por qué proceso lo vas a llevar y saber cuál es el resultado que debes de obtener y facilitarlo de tal manera que facilitas también la conversación, ¿no? Y las discusiones que se puedan dar y transformas, diseñas finalmente todo para que se dé de la manera correcta, pues, ¿no? Sí, y ahí cualquier moderador lo que tiene que tener muy claro es el saber hacer las preguntas correctas, ¿no? Claro, El tener ese background de preguntas y esa capacidad, y creo que con eso se modera cualquier espacio, y si tú tienes mucha claridad de que lo que quieres es evidencias de comportamientos, el tener tus 4 preguntas correctas hace que cualquier opinión que sea distinta a las evidencias que tú quieres, lo regresas, ¿no? Uh-huh. Bacán. Ahora, te hago una pregunta. Esta es la pregunta final ya de cierre, ¿eh? A ver, dale. Ya la perdí, ¿dónde está? Así como ustedes cuidan, ¿no? Gestionan el talento en los colaboradores, ¿quiénes los cuidan a ustedes, ¿no? ¿Quién te cuida a ti? O sea, ¿quién te desarrolla a ti? ¿Cómo es eso, ¿no? Hacia adentro también. Yo creo que eso es un círculo virtuoso. Finalmente, no solo es una estructura. Nosotros, digamos, desde un área de gestión de talento, somos los facilitadores del proceso, pero en organizaciones que tienen una combinación con business partner, pues el business partner es quien lo lleva, quien lo ejecuta, y todas las áreas, incluidas el área de recursos humanos, tiene un business partner, ¿no? Entonces, ¿quién desarrolla al área de gestión de talento? Pues el business partner. Y yo creo que también hay una reflexión importante ahí, que más allá de la estructura que pueda tener la compañía, más allá de todos los planes, el push de tu líder, nosotros también tenemos la responsabilidad de transmitir que el colaborador es el responsable de desarrollarse. Entonces también hay una responsabilidad propia de querer desarrollarte también, ¿no? Entonces, si funciona el líder, si funciona el área de recursos humanos como un íntegro, ¿no? Mezclando áreas corporativas, áreas business partner o como sea la estructura de la compañía, si no hay esa voluntariedad del colaborador a querer desarrollarse, pues no se lleva a cabo, ¿no? O sea, creo que es un triángulo importante que se tiene que asegurar que se cumpla, ¿no? Bravazo, bravazo. Excelente. Muchas gracias, Jimena. Siendo las 7:03, nos hemos demorado 1 hora clavadito, unos minutos menos, pero ha sido muy, muy chévere tenerte acá y conversar contigo una vez más. De hecho, como siempre, les dejamos la puerta abierta a todos los invitados para que nos sigan proponiendo temas de los que quieran conversar y compartir, ¿no? O sea, que por ahí hay algo que siempre pasa, siempre hago la pregunta, ¿no? ¿Qué es eso que te despierta en la madrugada, ¿no? Esas cosas que piensas, esas cosas que ves, que dices, eso tiene que cambiar, ¿no? Y la gente no entiende. O sea, es como que, ¿qué te gustaría compartir, ¿no? Y tráelo, ponlo sobre la mesa y gestionamos algo y lo conversamos acá, ¿no? Yo creo que siempre eso es lo que buscamos, ¿no? Compartir conocimiento, acercar la innovación y ayudar a que las personas pues, puedan dar pues, diferentes pasos, ¿no? para llegar a otros lugares, ¿no? Salir del status quo, como decías. No, buenísimo. Más bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bravazo. ¿Cuál es la recomendación final que le dejas a las personas que están dentro de gestión del talento? La mayor recomendación, ¿no? Es la que ya no ya. Con esa van a salir triunfadores. Yo creo que la primera es encontrar tu norte de talento, ¿no? Tener claro por qué lo queremos hacer, tener claro qué es lo que nosotros como compañía vamos a entender por talento, y encontrar una manera simple. Yo creo que la gestión de talento, mientras tenga el poder de lo simple, es mucho más digerible. Entender que este no es un proceso que se lleva solo, sino que tiene que tener un triángulo, digamos así, virtuoso, en donde el líder, el área de recursos humanos, independientemente de la estructura que tenga, y el propio colaborador son los que van a ejecutar ese desarrollo, y cada uno tiene una corresponsabilidad. Porque en organizaciones donde el jefe pues te dice, bueno, recursos humanos, ¿qué va a hacer con ese colaborador? Pues probablemente todavía no sea el momento para una gestión de talento, y hay que cambiar mindset previo, ¿no? Claro.
estando así, yo creo que ya uno puede comenzar a construir más cosas, ¿no? Y también diría, vamos de a pocos. No pensemos en ir de frente a gestionar planes y hacer todo eso, sino vamos paso a paso y que se vayan internalizando los conceptos para que pueda haber una mayor fluidez y que sea todo mucho más natural, ¿no? Como todos los procesos, es un proceso que tiene que evolucionar, no se llega de frente a la última versión. Claro, bravazo, progresivamente. Buenazo. Así es. Muchas gracias otra vez, Jimena, y gracias por estar acá y esperamos que estés en otro momento con nosotros. No, gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Espero haber podido estar a la altura. Definitivamente, acá yo veo que tienes bastantes fans ahí, la gente te ha estado mandando tus emoticones ahí, tus corazones, así que... Ahorita veo. Tu portátil me habías dicho, ¿no? Bravazo, bravazo. Eso es excelente, ¿no? Porque hay gente que te está siguiendo, que estás inspirando y que un saludo a la portátil. Un saludo a la portátil, por favor. Pero eso dice mucho de ti, ¿no? Y de las personas que te siguen y que vas inspirando en tu camino, pues, ¿no? Por en ese momento álgido. Otra vez, gracias y nos vemos en otra ocasión. Yo me voy a despedir acá de la gente. Gracias. Listo, gracias. Chao, chao. Listo, gente. Muchas gracias por haber estado en este espacio, ¿no? No se olviden, síganos en nuestras redes. Estamos generando mucho contenido para poder seguir compartiendo y seguir acercando lo que es la innovación y nuevos mindsets en la era digital a todas las personas, ¿no? Queremos llegar a diferentes partes del Perú y hasta Latinoamérica. Así que compartan esto, taguen a las personas que creen que deberían de escuchar un poco más de lo que estamos hablando y propongan siempre nuevos temas, ¿no? No olviden acompañarnos el próximo miércoles, que vamos a traer otras personas súper chéveres y vamos a hablar de otros temas. Si quieren, como digo, plantéennos sus temas para poder comenzar a tratarlos, ¿no? De hecho, nos pueden seguir, escribir por interno, mandarnos sus correos y nosotros así los vamos colocando en nuestra base para que les puedan llegar pues las comunicaciones y los recordatorios, ¿no? Entonces, sin más que agregar, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Chao.